Hola Castillo, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes. Bienvenidos a este nuevo capítulo de This Is, que pertenece a las entrevistas a los profesores y profesoras del Castillo, en el cual vamos a intentar conocer un poco más de la vida personal de cada uno de ellos. En este caso tenemos a una súper invitada, la cual pasaremos a presentar inmediatamente. Primero que todo, soy Patricio Gómez y me encuentro junto a Alison Beni. Hola. Los dos estudiantes de tercer año. Y queremos también saludar a los auspiciadores, que tenemos a Café Tatipum, que nos facilitó una rica colación, merienda para la profesora aquí presente. Y bueno, siempre buenos precios, buena comida, buena calidad. Y también a la tienda CS Click, que es la tienda de tecnología que nos está auspiciando también. Y que gracias a ella podremos el viernes 28 en el Festival Medieval estar con ustedes grabando, viendo las sensaciones y todo ello. Así que pueden seguirlas en Instagram, tal como se llaman, Café Tatipum y CS Click. Así que, Alison, si... Bueno, a modo de presentación nos encontramos con la emblemática profesora Virginia Yomi de la Universidad Católica de Valparaíso, que ha hecho un doctorado en estudios de Antigüedad, Medioevo y Renacimiento en la Universidad de Florencia, Italia, con magíster en Historia en la Pontificia Universidad Católica del Paraíso y también licenciada en Historia y Convención de Ciencias Políticas de la misma universidad. Buenos días, profesora, ¿cómo está? Hola, buenos días, Patricio, Alison, y gracias por la invitación y gracias a los auspiciadores también. Muy importante en esta ocasión. Bueno, profesora, como primera pregunta que queremos hacerle, hay una pregunta bien puntual. Ajá. Queremos saber, ¿quién es Virginia Yomi? ¿Cómo se definiría usted? Uy, qué difícil. No sé, me cuesta mucho pensar así. Yo creo que es más fácil para los demás definir al otro o imaginarse cómo es el otro. Yo creo que uno nunca he pensado en una definición de mí misma y no sé, no sé si qué difícil la primera pregunta, que mal empecé la entrevista porque no puedo responder la primera pregunta. Pero quizás se vayan respondiendo con la próxima pregunta. Veamos eso quizás, porque si seguimos así vamos mal. Sí, esa es la gracia de esta pregunta, que queremos ver como la noción antes de la entrevista de los profesores y después finalmente esta pregunta se va respondiendo a medida que se vaya avanzando. Ojalá, porque si no va a ser un fiasco esto. Ya, pasemos a la segunda pregunta. Yendo más al campo universitario, ¿qué la motivó a dedicarse a la docencia y en específico en la historia moderna? Yo lo único que tengo recuerdo de haber querido estudiar es historia, siempre, desde muy chica, no sé, 8 años. Y por lo tanto elegir la carrera no fue difícil. Sí, llegar a historia moderna no fue algo tan inmediato, digamos. Yo diría que fue cuando estaba haciendo el magíster que me di cuenta que lo que quería estudiar era historia moderna. Antes de eso nunca había estudiado particularmente nada de historia moderna, pero sí en el magíster. ¿Estudias una historia con un libro de historia egipcia? Sí, sí, cuando tenía 8 años justamente, y fue lo que me despertó el interés por la historia, fue el Antiguo Egipto. Eso fue lo que hizo que yo quisiera estudiar historia. No sé ahora cómo es el currículo escolar en ese momento, pero ahora, ¿no? Pero en ese entonces, como en segundo básico, tercero básico, se enseñaban algunos elementos muy generales de la historia del Antiguo Egipto. Y además, yo recuerdo que el relato en la clase en ese entonces de los ritos funerarios de los egipcios fue lo que me fascinó y dije, esto es lo que me encantaría estudiar, esto es lo que me interesa. Y en mi casa había un libro con ilustraciones y con un libro creo que era pensado para niños, no lo recuerdo bien, pero era una suerte de texto general y me acuerdo haberlo mirado con mucho interés y haber decidido que eso era lo que más me gustaba en el mundo. Entonces se puede decir que el periodo de escolaridad, de colegio, fue fundamental para... Absolutamente fundamental, absolutamente. Y yo diría que la infancia, más que la enseñanza media, fueron, no sé, los 8 o 10 años cuando me di cuenta de lo que más me gustaba la historia. Pero, o sea, entonces como desde su casa también se promovió... ¿Pero fue algo inculcado a nivel familiar o solamente escolaridad, un descubrimiento personal? No sé si tengo la lucidez como para distinguirlo, porque
quizás está mezclado y yo no tengo el recuerdo de poder decirlo. Pero, por ejemplo, o sea, tengo el recuerdo de escolar del Antiguo Egipto, del libro, pero también tengo recuerdos que yo creo que también quizás en ese momento tenía menos conciencia, pero ahora tengo más claridad de que tiene que ver con el mismo gusto por la historia. Me encantaba escuchar historias familiares, ¿no? De familiares que estaban muertos, ¿no? De bisabuelos, no sé, de cosas así, siempre me ha gustado. Y también me gustaba ver los objetos que habían pertenecido a otros miembros de la familia. Y ahora, claro, eso creo que tiene que ver también con el interés por la historia. Y en el periodo de adolescencia, por ejemplo, ¿cómo se fue desarrollando todo este gusto? Yo diría que con menos claridad que cuando era niña. ¿Sí? Sí, no, bueno, yo siempre leí harto en el colegio, me gustaba mucho leer. Y quizá en algún momento en la adolescencia pensé que quizás me interesaba más la literatura que la historia, pero en realidad me di cuenta que me encantaba leer libros de literatura no contemporánea. Entonces, finalmente creo que de alguna manera también estaba la historia en eso, porque me gustaba leer libros, no sé, porque se habían escrito hace mucho tiempo. No sé si tanto, pero claro. Y creo que tiene que ver con lo mismo. Pero después cuando tuve que decidir qué estudiar, tenía clarísimo que quería estudiar historia. No tuve crisis vocacional ni eso. Y cuando entré al instituto me encantó al tiro la carrera. Genial. Sí. Sí, por cierto, porque mi familia estaba, y de niña yo tenía una relación muy directa con la universidad. Mi abuelo era parte de la universidad, mi papá también, profesor en el Instituto de Física por más de 50 años, así que tenía una relación con la universidad familiar en primer lugar. Y después cuando entré a estudiar a la universidad también una relación académica. Increíble cómo estaban todos estos vínculos entre familia, universidad, todo bien unido, la verdad. Y bueno, ¿cómo fue su paso en la universidad? Si tantos buenos recuerdos tiene. Sí, me gustaba mucho estudiar. Lo pasé bien en la universidad. Sí, yo diría que lo pasé bien. Me gustaba ir a clases, me gustaba estudiar, me gustaba conversar, me gustaba participar de las actividades de lo que es la vida universitaria en general. Tengo muy buenos recuerdos de mis cursos en la universidad, recuerdos de profesores también que fueron muy importantes. Sí. Y bueno, y del lugar también. ¿Cuál fue el ramo que más le costó pasar? ¿Qué más me costó pasar? ¿O siempre fue Matea, profe? No, sí me iba bien, pero se van a reír ustedes. El ramo que más me costó pasar fue historia regional. No, ¿de Regional. verdad? Sí, la peor nota que tuve en la universidad fue una nota que me saqué en historia regional, que en esa época era un grupo de profesores el que lo dictaba, pero yo diría que sí, fue el profesor Iglesias el que me puso la peor nota en mi carrera universitaria. ¿Cuál fue la nota, si se puede saber? Un 4. Un 4. ¿Un 4? Pero profe, rematea entonces. Eso es un orgullo para muchos de ahora. Sí. Sí. Pero es que me gustaba estudiar, pues, si no era... me gustaba. Le recuerda como un trauma, profe. No, nada, para nada como un trauma. Tiene Para nada como un pesadillas. trauma. No me han dicho, me da cierta risa, pero sí. Todavía me acuerdo de qué se trataba ¿De verdad? Sí, era una... Ahora todavía están trabajando en eso, los ayudantes. Era un trabajo sobre el diario La Unión. Ya. Y a todo el curso nos habían dividido en grupos que tenían que trabajar temas para analizar el diario La Unión. Y a mí me había tocado el tema plazas. Yo tenía que buscar noticias sobre plazas. Y era... al principio me entretenía, pero me aburrí. Mis fichas eran muy fomes porque eran muy poco explicativas, ¿no? Entonces yo ponía, por ejemplo, la fecha y decía actividad de música en la plaza. Entonces era algo muy poco explicativo, pero porque no me encontraba aburrido, pero me gustaba mucho leer el diario. Suena fome. Me distraía leyendo el diario y no
me fue mal con la plaza. Increíble. Profesora, ahora que me hace como igual un poco de eco cuando dijo que en un momento estaba como, o entre o sea, como literatura, pero igual estaba claro la historia. ¿Por qué después se tomó el camino a la docencia? Bueno, yo no estudié la pedagogía, yo hice solo la licenciatura, y creo que dedicarme a la docencia era parte de lo que yo quería hacer, que era trabajar en la universidad. Pero es algo que al principio bueno, todavía me cuesta, no es algo que me sea natural, pero es algo que me gusta mucho. Yo diría que es algo que aprendí ya, no en la formación universitaria, sino que aprendí ya más de vieja, digamos, que era algo que me gustaba. Y me cuesta, pero me gusta tratar de ver cómo puedo mejorar. Me gusta el efecto que tiene, me gusta el espacio y lo que se da en la sala de clase. Algo que yo creo que es de los momentos que más me gustan de mi jornada laboral, por así decirlo, es estar en la sala de clases. Por eso lamenté mucho cuando no podíamos hacer clases en la sala, ¿no? Pero sí, es algo que he ido descubriendo con el tiempo. Pero cuando menciona que le cuesta, ¿a qué se refiere? Como que desde el enfrentarse a un curso, desde organizar la clase. Sí, yo creo que hay una parte, claro, los estudiantes que están haciendo la pedagogía tienen esa práctica, ¿no? Que es de ir de a poco. ¿Se arrepiente un poco de no haber tomado la pedagogía? Yo creo que lo habría disfrutado, sí, quizás lo habría hecho hoy día. Pero no sé, o sea, tampoco lo sé, porque no sé si me arrepiento, nunca lo había pensado así, pero claro, quizás me hubiese gustado aprender más de eso antes. Pero se puede haber tenido como escenarios de exponerse frente a un Claro, curso, porque es distinto, claro, yo no lo había tenido, claro. O sea, bueno, cuando fui ayudante, de ahí es como una pequeña práctica, pero fui ayudante muy poco tiempo, de haber sido ayudante como un año. Entonces tampoco fue que fuese algo que fuese una práctica tan grande, ¿no? Pero bueno, es un poco también empezar... como lanzarse. Y es como sí, no, también, claro. Sí. ¿Y ayudante de qué ramo fue? De contemporánea. Contemporánea. Fue ayudante contemporánea con el profesor Armando Barria. Sí. ¿Sabe, profesor? Lo que hablaba como de que igual le gustaba harto el tema de la clase, de ser profesora, se nota mucho porque se nota como la motivación que tiene usted a la hora de hacer clase. Y nuestro Matías Pavés, que está en los controles, también asiente con la cabeza, porque algo que se nota cuando hay un profesor o profesora con muchas ganas de enseñar, de hacer bien el trabajo de profesor, porque igual es algo que se destaca mucho por parte de los estudiantes. Sí. De hecho, creo que nunca he escuchado un comentario negativo de alguna clase suya. No, de verdad, nunca he escuchado uno. ¿Tú? Es que son bueno, no me lo cuenten, ¿eh? No, sí, tampoco lo haríamos. No, pero yo tomo apunto de todo y todo lo que dice es contenido, es maravilloso. No hay una parte de la clase que no sea información que de verdad a uno le pueda servir, más allá de si se va a exponer a la prueba o no, es maravilloso. Como... Logra mantener a todo enganchado. Sí. Qué bueno. Y algo que yo lo he comentado varias veces es que tiene la capacidad de transmitir la información de una manera súper simple y siento que eso es un nivel de complejidad mayor, el transmitir información que puede ser compleja, pero decirla de una forma más fácil, que puede ser entendible para la mayor cantidad de los estudiantes, lo encuentro como un nivel de inteligencia superior. De hecho, me acuerdo que usted una vez lo mencionó en una clase, no me recuerdo, que alguien a un autor lo hacía así, transmitir la información más fácil. Encuentro que usted hace eso y como, wow, maravilloso. Qué piropo. Sí, no, que de verdad hay que decir las cosas buenas. Gracias. No a decir las cosas malas, pero también gracias. Bueno, disfruto mucho haciendo las clases. Me encanta responder preguntas, por ejemplo. Que algo cuando empecé a hacer clases, decía, una pregunta, qué difícil. Pero es algo que me gusta, me encanta... porque creo que cuando un estudiante levanta la mano y tiene una pregunta es porque está escuchando, y eso es lo que más me gusta, es saber que no estoy hablando sola, que es un poco lo que pasaba con Zoom, ¿no? Que inevitablemente uno está hablando solo. Entonces, disfruto hacer las clases, me encanta
la materia que les enseño, me gusta enseñar lo que les enseño, y sobre todo me gusta que después se queden pensando, y que independiente que les guste o no la historia moderna, el curso pueda eventualmente serles de alguna utilidad en algún momento, inesperado quizás. Profesora, y respecto a ese paso por la pandemia, ¿nos puede contar como impresiones de las clases, de cómo lo vivió? Me costó mucho porque, como les decía, me gusta mucho estar en la sala de clase. Entonces, hacer clases por Zoom, primero la tecnología me costó mucho. ¿Ya? Menos mal tuvimos ahí apoyo de la universidad que nos enseñó a los profesores que no sabíamos. Sí, igual fue súper como inesperado todo ese claro, acontecimiento. Fue inesperado y yo al menos tecnológicamente no estaba nada preparada. Entonces, eso ahí menos mal la universidad nos ayudó a los profesores que lo necesitábamos. Pero me costó acostumbrarme a hablar sola, porque en Zoom inevitablemente, ya sea porque, como son, por ejemplo, Moderna es un curso numeroso, ¿no? Entonces podía haber 50, 60 estudiantes conectados y obviamente no podían estar todas las cámaras prendidas, no podían todos hacer las mismas preguntas. Inevitablemente se da un formato mucho más rígido que el que se da en la sala de clases. Pero también, por ejemplo, en seminarios, que también tuve seminario, que no diría que es difícil hacer un seminario por Zoom, sí también creo que se dio una instancia bonita, eran cursos más pequeños, con menos estudiantes y se podía conversar, pero creo que, yo creo que para los estudiantes fue más difícil quizás que para los profesores, ¿ya? Pero bueno, eso no lo sé. Pero me costó mentalmente acostumbrarme a hacer una clase frente a un computador. También estaba como esa falta de horizonte, no saber cuándo esto se iba a acabar, cuándo íbamos a poder volver a la sala de clase. Y sentía también que no necesariamente estaba logrando lo mismo que podía lograr en la sala de clases, pero quizás también se dieron cosas distintas y eventualmente creo que eso puede haber tenido un mérito que quizás en el largo tiempo se puede apreciar o no. Pero bueno, aprendí muchas cosas y bueno, por lo menos, no sé, pude seguir trabajando, que no es algo que muchas personas pudieron decir después de la pandemia, así que desde ese punto de vista fueron problemas más bien de fácil solución, por así decirlo. Y después de todo lo ocurrido en la pandemia, ¿vino como reencanto con las clases presenciales o no? Sí, absolutamente. Bueno, primero está el problema de hacer clases con mascarilla, debo decirlo. Sí. Eso me costó al principio. O sea, físicamente me costaba hacer clases con mascarilla. Eso me complicaba. Y bueno, hasta hace muy poco estábamos haciendo clases con mascarilla. Así que yo creo que había algo en Zoom que yo creo que era positivo, que era que eventualmente ustedes podían verme la cara, ¿no? Y creo que en la sala de clase con mascarilla también la comunicación es difícil. O sea, incluso había circunstancias en que yo decía, quizás es mejor estar viéndose la cara por una pantalla que estar frente a frente con una mascarilla. O sea, de hecho, hay muchos estudiantes a los que no habría reconocido hasta hace una semana, ¿no? Entonces eso es súper, como humanamente cuesta mucho. Pero no, sí, sin duda volver a la sala de clase fue un alivio. Si antes eran puras pantallas las que estaban mirando, ahora eran puros ojos. Claro. Profe, si volvemos a su época de estudiante, usted hizo un doctorado en la Universidad de Florencia. ¿Qué le hizo elegir esa universidad? ¿Y lo hizo en italiano, en inglés? Bueno, yo, como les decía antes, en el magíster me di cuenta que yo me quería dedicar a la historia moderna. De hecho, mi tesis de magíster fue sobre historia moderna. Y en parte yo diría que la experiencia de la tesis de magíster me llevó de alguna manera a Florencia, porque mi tesis de magíster fue sobre un tratado sobre la peste de Marsilio Ficino. Entonces, de alguna manera, desde acá, por así decirlo, me familiaricé con ese periodo, con ese momento, con esa ciudad.
Entonces, después cuando tuve que postular a un doctorado, yo sabía que quería que fuese en historia moderna, yo quería dedicarme al Renacimiento italiano y quería estudiar en Florencia. Así que no fue muy difícil decidir, fue más difícil poder irme a estudiar allá, porque, bueno, todavía no han llegado a esa etapa, pero es una etapa difícil la de postular a becas y eso es un poco frustrante, uno a veces no resulta, uno se demora y qué sé yo. Entonces esa parte fue quizás más complicada. De hecho, yo postulé a las becas que daba en esa época ¿cómo se llamaban? No me acuerdo. Bueno, las becas que daba el Estado en ese momento y no me gané, postulé como 2 años, no me gané nunca una de esas becas. Y finalmente, cuando tuve apoyo de la propia Universidad de Florencia para estudiar. Los cursos eran en italiano, y cuando venía un profesor de otro lugar, eventualmente las clases eran en inglés, podían ser, y eso, en inglés, italiano, a veces francés incluso. ¿Y usted había tenido cercanía antes con el italiano? Yo estudié, sí, pero no relativamente poco tiempo antes. Cuando yo ya había decidido que quería estudiar en Florencia, o en Italia en general, tomé un curso de italiano con una profesora. Yo iba 2 veces a la semana a su casa y estudiaba. Y me mandaba tareas, y un curso clásico de lengua. Bueno, profe, yo creo que ahora vamos a pasar como a una especie de pausa en cuanto a densidad para ir a la siguiente sección, que sería como conociendo gustos y pasatiempos. Ahí conocer su lado más fuera de lo académico, fuera de la universidad, de la docencia. Entonces vienen aquí las preguntas ligeras. A ver. ¿Algún hobby que practicó o que practica en la actualidad? No sé si tengo tanto tiempo como para practicar un hobby, pero yo diría que para lo que sí dejo un tiempo todos los días, que de hecho lo primero que hago todos los días es el yoga. ¿Yoga? Sí, todos los días. Tampoco es mucho tiempo, pero no sé, 10, 15 minutos, sí. Interesante. ¿Y cuando más joven practicaba? No, era muy mala para todos los deportes. ninguna habilidad en ese ámbito. En el colegio tampoco, no, nada. Entonces, de todas formas, la lectura igual se puede considerar como el hobby más... Sí, lo que pasa es que como es parte del trabajo, no sé, me cuesta a veces separarlo, claro. ¿ya? Pero sí. De hecho, claro, no sé si... sí, leo, pero como mi trabajo es tanta lectura, trato de que sea algo distinto, distraerme con otras cosas. Y sobre eso, cuando, no sé, tiene ganas de leer algún libro, algo así, o está aburrida y tiene que leer algo, ¿lee como de historia del Renacimiento moderno, de lo que abarca usted en sus clases, o No, busca otras cosas? Nunca. No, leo, no. Realmente podría decir que tengo muy poco el hobby de la historia. Lo tengo muy tengo muy claro que es como mi oficio. Entonces no es mi distracción. Por ejemplo, nunca leo novelas históricas, nunca, o incluso películas históricas tampoco me gustan tanto, no. A mí me cargan. No, como que no. Como que sería mucho, ¿no? No, sí, como que no quiero saber más. Fanática. Sí, no, en general no, la historia no es mi pasatiempo, para nada. O sea, no sé, que es seria, pero no. No, sí, se entiende como estar trabajando siempre con historia, estar leyendo, enseñando, y después como pasatiempo, historia, igual... No lo tengo para nada. Todo de mucho termina agotando al final. Absolutamente. ¿Cuál es su libro favorito? Qué pregunta tan difícil. Sí, todos los favoritos es difícil. Es que no sé, claro. He tenido en distintos momentos de la vida libros favoritos. ¿Y el de hoy o Hoy día no lo sé. este año? A ver, qué difícil.
A ver, por ejemplo, libros que yo considero... Porque claro, pues hay libros que uno lo pase bien, pero como que no quedan como dando vueltas en la cabeza. Yo creo que un libro que para mí fue fundamental es el diario de Ana Frank. ¿El diario de Ana Frank? Sí, Interesante. el diario de Ana Frank para mí fue un libro fundamental. Lo leí chica, yo creo que lo leí menor que la edad que tenía Ana Frank cuando lo escribió. Pero el diario de Ana Frank es un libro que encuentro fundamental. O sea, si yo tuviese que recomendarle la lectura desde un niño, un joven, un adulto, siempre recomendaría el diario de Ana Frank. Me encanta Jane Austen, por ejemplo. No sé, yo creo que también en clases hablo de las cosas que me gustan, así que ustedes deben saber. Todos ustedes tuvieron que leer Shakespeare, porque lo incorporo como parte de la lectura obligatoria en Moderna 1, así que les guste o no, pero están obligados a leerlo, al menos una hora conmigo y eso. Y cuando ustedes leen esa obra, yo las vuelvo a leer también con ustedes, así que... todos los años leo por lo menos 3 obras de Shakespeare. Ahí junto a aprovecha. ustedes. Sí. Ya. ¿Alguna serie o película favorita? Series veo hartas, pero no soy fanática de las series. O sea, Ya. las disfruto, me las estoy viendo y después se me olvidan. De hecho, si me preguntan series, ahora ni me acuerdo. Mientras la estoy ¿Cuál fue viendo... la última que vio? Me voy a contradecir con todo lo que dije, porque la última que vi fue... Me van a decir, pero todo lo que dicen no es verdad. Fue La Emperatriz en Netflix. Nada que ver, pero bueno, sí, pues, también uno se contradice. Pero no, tampoco me gustó tanto, pero fue la última que vi. De hecho, la terminé de ver ayer. Películas, en cambio, sí, me gustan más las películas. Me gustan las películas en que la música es importante. No los musicales, me cargan los musicales. Pero me gustan las películas en que la música... Por ejemplo, me encantan las películas de Scorsese, por lo mismo. ¿Ya? Me gusta mucho que la película sea con música. Como que tengan una base musical importante dentro de la trama, pero que no sea como lo primordial, ¿o no? Claro, o sea, eso que están conversando y de repente se ponen a cantar, nunca me ha gustado. De hecho, al contrario, siempre lo musical, cuando veo una película que es un musical, estoy esperando que no empiecen a cantar, y cuando empiezan a cantar siempre pasa, se me había olvidado que en esta película se ponen a cantar. Yo estoy esperando todo el rato que termine la canción. No me gusta el musical, pero sí me gusta la música, mucho las películas con música, en que la música es parte de la película. Y sobre la música, como música, ¿algún género, canción, algo que le guste? Me gusta mucho la música, mucho. Es parte de mi vida diaria la música. A ver, en general, no en general, escucho casi exclusivamente música del siglo XX. No escucho ni anterior y tampoco diría que escucho siglo XXI. En general escucho música desde los 50 en adelante, y si tuviese que decir qué es lo que más me gusta, a ver, tengo como discos que encuentro que son... como sus bestsellers. Sí, absolutamente, que encuentro que son como, no sé, como cosas que encuentro extraordinarias. Por ejemplo, me encanta el disco London Calling de The Clash. Me encanta. Y un disco que me acompaña mucho cotidianamente. Me gusta también mucho el soul. Me gusta el disco en vivo de Sam Cooke en Miami del año 63. Me gusta también Cecilia. ¿Cecilia? Sí, me gusta mucho. El disco Cecilia, justamente de Cecilia, me encanta. ¿Qué más me gusta? Me gusta... Bueno, también tiene que ver con la música que escuchaba cuando era más adolescente. Profe, otra pregunta. ¿Cómo es usted para cocinar? Mala, pero cocino. Cocino porque tengo que comer, pero soy mala para cocinar.
aprendí un poco más a cocinar cuando nacieron mis hijos, porque, bueno, estaba obligada ahí a hacer... no sé, pues tenían que comer bien, no sé, pues no podía, por mí yo comería pasta todos los días, entonces no podía darles eso a los niños, entonces ahí tuve que empezar a aprender a cocinar y a buscar cosas que nunca, que no estaba acostumbrada a comer y eso, pero no soy muy buena para cocinar, la ¿Cuál verdad. es el menú que sus hijos siempre le piden? A ver, ¿qué es lo que más les gusta? A ver, el menor le encanta la alcachofa. Alcachofa. La alcachofa y algo bien fácil, carne con arroz. Así Ya, que bien. eso es fácil. Se agradece la vida. Sí, eso es fácil. Y al mayor le gusta la pasta, Ya, bien. así que tampoco es tan difícil. Y también le gusta algo que es muy fácil porque no lo hago yo, que es la pizza. Así que... Entonces, tenés ganas o sea, en de- realidad lo que yo les hago es la comida que no les gusta. ¿Y cuál es su comida preferida, profe? No, a mí me gusta harto la comida italiana en realidad también, sí. Entonces Sí, lo pasó bien en Florencia. sí, lo pasé bien. ¿Sí? Sí. Y profesora, ahí como aprovechando la pregunta, con su familia, ¿cuántos hijos, esposo? Sí. Yo estoy casada y tengo 2 hijos. Uno de 5 y otro de 8. ¿Alguna historia romántica ahí con su esposo? ¿Cómo se conocieron? Acá, en el instituto. ¿También? En el instituto, sí. Parece que es recurrente acá. Parece que sí, en el habitual. De verdad, pero eran compañeros. No, Era más grande. no, mayor que yo. Ya. Era un par de años mayor que yo cuando yo entré al instituto. Sí. Así que nos conocimos en la sala A. En No. la sala. ¿Quién le habló a quién, profe? ¿Ah? ¿Quién le habló a quién? Uy, no sé. No sé. No creo que. No sé, no creo que yo. No me imagino siendo yo. Entraron a la Era mi sala A. ayudante. Así que probablemente. ¿Ayudante? Sí, era mi ayudante. Entonces un día entraron a la sala A y salieron enamorados. No. ¿Te gusta la historia romántica, parece? Es que algo que me gusta, la verdad. Pero interesante porque el profesor Pablo García en la entrevista anterior también nos contaba que fue acá en el instituto su Claro. lugar de Sí. encuentro. Sí, y a medida que vayan haciendo más entrevistas se van a dar cuenta que son más. Pablo Donoso también, ¿o ¿no? Está con la profesora, sí. Sí, son varios los que... No, algo que no sabía, la verdad. Interesante, ¿eh? ¿Y sus hijos, de qué? O sea, ya Mis están grandes. hijos, hijos. bueno, son... a ver, ¿qué me gustaría saber de mis hijos? ¿Qué les gusta hacer? No sé. No sé, como si... ¿Qué piensan estudiar o si están estudiando No, algo? no tienen idea. Además, son muy chicos. Sí. Les gusta dibujar, les gusta jugar Pero, ¿A fútbol. usted le gustaría que siguieran en el campo de la historia o es algo...? No, me da lo mismo, la verdad. Ya, bien. No, nunca lo he pensado. Si les gusta bien y si no... No sé si les guste tampoco mucho, pero no creo que tengan tampoco mucha claridad de lo que yo hago. Y ni siquiera de lo que yo hago. O sea, saben que trabajo en la universidad, pero no sé, mi hijo mayor que recién este año está teniendo historia, como que sospecha un poco, no me cree que yo soy profesora de ¿En historia. serio? No me cree mucho. Pero- Me mira con cara de no, tú no. Esa era la pregunta que quería hacer, ya Eh. que su esposo fue ayudante en Sí. este instituto. Sí. Entonces, ¿cómo ves la historia ya en su casa? O no sé, un tema que no se toca. No sé si hablamos de historia, o sea, sí hablamos, pero no es como así como tema del almuerzo Ya. que hablemos de historia. Yo creo que lo que ven mis hijos es sobre todo la forma de trabajar, ¿no? Los libros, ven por ejemplo el tipo de cosas que uno lee en el computador, entonces están familiarizados, yo diría, con
con imágenes del tipo de libros del periodo moderno que yo trabajo, entonces están acostumbrados a verme estudiar eso. También me ven corregir pruebas, por ejemplo. Me ven... ¿qué otras cosas ven? Pero yo creo que tienen que ver más como con las acciones del trabajo en historia más que con el concepto de historia, ¿ya? Y yo creo que eso más lo están aprendiendo en el colegio, más que conmigo. Yo no hablo mucho de historia. ¿Y su esposo, por ejemplo, también es profesor o...? Trabaja en la universidad, en el Instituto de Filosofía. ¿En serio? Sí. Qué bueno. Interesante. Una familia dedicada a la docencia entonces. Sí. ¿Tiene hermanos, hermanas? Sí, tengo 2 hermanos mayores. Yo soy la menor de los 3. Mi hermano también trabaja en la universidad. ¿En serio? Sí, en el Instituto de Arte. Qué genial igual. Y mi hermano mayor es matemático. Wow. ¿Te salió un poco ahí ¿o no? No ¿Del sé área si... humanista? sí, un poco, sí. Claro. Pero, sí. Y profesora, ahí cambiando la pregunta, como ¿tiene alguna fecha favorita en el año? ¿Alguna, ¿Fecha favorita en el año? sí, alguna festividad o estación o algún día en concreto? Como A que ver. usted llega ese día y está feliz porque llegó el día y como que amerita, no sé, recordarlo, No, ¿no? fíjate que no tengo eso. En general las fiestas con una fecha marcada no me gustan. No, por ejemplo, el Año Nuevo me carga. No, como que estar obligado a pasarlo bien es algo que me... ¿Y Navidad le gusta? Navidad... no sé si tanto, fíjate, encuentro que me abrumo un poco. Ya. Me abruma un poco lo que rodea la Navidad. Como Como la festividad la obligación encuentro de- como una linda fiesta, pero el total no sé si me gusta tanto. Disfruto, por ejemplo, armar el árbol de Navidad. Ya. O sea, no sé si es exactamente el día mismo, pero un momento que me encanta del año es armar el árbol. Ya. Pero no, tampoco no es una fiesta. En general, como las fechas así como marcadas, no soy tan... El cumpleaños tampoco, por ejemplo, es algo que me guste tanto. Pero Pero fue una pregunta importante. ¿Qué signo zodiacal es? Libra. Au. Libra. ¿Y se identifica con el signo Libra? ¿O creen en los signos zodiacales o no? O solo se lo sabe como para responder preguntas. A ver, leo el horóscopo. Ya. Leo el horóscopo. Me da rabia cuando el horóscopo me toma en serio el horóscopo, no porque crea que en lo que está diciendo, pero como que encuentro que escribir un buen horóscopo no es algo fácil, así que aprecio cuando el horóscopo es bueno. Y me da rabia cuando uno dice, no, este horóscopo no puede ser. Eso también me da rabia. Mi horóscopo favorito, me gusta el horóscopo de la revista Ya. Voy a empezar a leerlo. No Ese le da me un ojo. gusta. Me gusta ese horóscopo. ¿Y qué es lo que le gusta? No sé en realidad lo que me gusta. Es más que el horóscopo mismo, son los 10 segundos que uno se toma en leer Sí. el horóscopo y en pensar de qué manera lo que dice el horóscopo podría se adecua. adecuarse o no a lo que digo. Y lo que me gusta de ese horóscopo, que creo que es el arte de escribir un buen horóscopo, es que siempre se adecua, ¿no? Ya. Uno siempre encuentra una manera de decir, sí, esto podría ser. Pero respondiendo a la pregunta, no creo en el horóscopo, no me importan los signos, no. ¿No le preguntó a su esposo qué signo zodiacal era cuando lo estaba conociendo? No. ¿Ni leyó no. la compatibilidad en el amor? No, nada de eso. Pero me sé los signos, así que si me dicen el cumpleaños, en general puedo deducir el signo. Pero no, nunca, no me importa. No creo en esto. Bueno, ya terminando con esas preguntas como más ligeras, vamos a empezar con preguntas para empezar a cerrar. Ya. Tal vez puedan ahondar un poco, o sea, se puede ahondar un poco, pero bueno. Entonces, por ejemplo, ahora volviendo a su vida a su vida un poco más personal académica, ¿Ya? ¿cuáles son los objetivos que tiene para el futuro?
Uy, qué difícil. Ay, empezaron con preguntas difíciles y van a terminar con preguntas difíciles. Ay, no sé. La verdad, pienso poco en el futuro y como tampoco pienso mucho en el pasado, mío al menos. No, Entonces como que se enfoca en el hoy. en realidad sí, no tengo claridad de lo que espero en un tiempo determinado. No es algo en lo que piense y así como para definir un objetivo, menos todavía. No tengo, no sé. Estar viva. Otra pregunta, ¿se considera satisfecha y orgullosa con lo que lleva recorrido? Ay, que respondo casi igual a la pregunta anterior, que porque igual va en un poco realidad ligada. pienso poco en el pasado, ¿no? Si estoy satisfecha o no. No es algo que en lo que piense cotidianamente. Sí, hay cosas que me gustan, otras que quizás no, pero no. Quizás porque no se ha detenido, no tiene el tiempo para pensarlo, simplemente es algo que lo ha adecuado a su forma de vivir. Yo creo que tiene que ver más con mi forma de vivir, Ya. que no, así como, lo que más me gusta es el día a día, Ya. y por lo mismo me cuesta, como por así decirlo, evaluar o calificar lo que he hecho. No es algo que me resulte fácil, al contrario, puedo tener muchas impresiones y puedo tener también una opinión muy variable sobre eso. O sea, algo que me gusta o que no me gusta, que valoro, que no valoro. No es muy consistente mi apreciación. Entonces, por lo mismo, no puedo dar un juicio muy certero. De todas formas, profesora, con lo que hemos hablado de momento, igual se puede entender que se encuentra satisfecha o al menos contenta con lo que lleva, o sea, con la docencia, que dice que le gusta, que le hace con ganas. Sí, Igual- pero porque es algo que pasa ahora. Claro que está haciendo bien. No sé si hace 10 años tenía la misma sensación porque me costaba más. Es difícil hacer clases. Y por lo tanto, ahora puedo decir eso porque en este momento es algo que disfruto mucho hacer. Profesora, hacía otra pregunta y retomando a los temas iniciales. Cuando quiso dedicarse a la historia, ¿cómo fue la recepción en su casa? O sea, sus padres, ¿hubo una buena recepción? Porque, por ejemplo, en la actualidad uno dice que quiere estudiar historia y poco menos te dicen que no vas a tener trabajo, que vas a pasar hambre y cosas así, como puras tragedias. Sí, no. Bueno, es que en realidad como mi familia estaba muy vinculada a la universidad, no era algo raro que alguien quisiera estudiar una carrera que tuviese un destino, por así decirlo, universitario. Así es que, además yo era la menor, y en ese sentido eso es la gracia de ser la hija menor, porque yo no tuve ese... Las peleas lo tuvieron los mayores. Ni siquiera las tuvieron, porque en realidad la verdad mis papás estaban muy... Querían que estudiásemos lo que quisiéramos, no tenían una concepción de lo que debíamos estudiar. Así que desde ese punto de vista no tuve no viví la situación que escribe Patricio. Igual algo muy positivo en ese caso. ¿Y en colegio, universidad, hay algún profesor que la haya marcado? Como que lo recuerde, la Sí. recuerde. A ver, tengo 2 profesoras. En el colegio tuve una profesora de castellano que se llamaba Elsa Flam y me marcó muchísimo. Era una muy buena profesora, era muy seria, pero era una profesora muy... que la enseñanza del castellano en el fondo sabía cómo poder despertar en una persona el interés por lo que ella enseñaba. Y para mí ella fue muy importante. Ella me prestó el primer libro que alguien me prestó en la vida, que todavía lo recuerdo, por cierto, que fue El fantasma de Canterville. Y ese cuidado con la manera en que me lo prestó me marcó mucho, porque tenía que ver con una atención con cada alumno que estaba en la sala, y me dijo, creo que esto te puede gustar. Así que siempre se lo
se lo agradezco y se lo agradecí. Y en la universidad, otra profesora, que fue la única profesora que tuve de historia, en esa época era la única profesora del instituto, que es la profesora María Teresa Cobos, que era profesora de Chile, no sé si, bueno, en esa época le decimos Chile 1 y Chile 2. Y además hacía un curso que a mí también me marcó mucho, que era un curso, me parece que ya no está en la malla, no lo sé, que es un curso de antropología, que estaba el primer semestre. Entonces, entrando a la universidad, yo tuve ese curso con ella y para mí fue muy... escucharla, la manera en la que se expresaba, tenía una voz ronca, y me gustaba mucho mirarla, cómo hablaba. La encontraba divertida también, pero seria, le gustaba lo que hacía. Fue también muy inspiradora, sí, fue muy importante. Profe, con respecto a eso, ¿cómo ha sido el ser mujer y el estudiar la historia? ¿Ha visto como ciertas complejidades en torno a lo, no sé, quizá un mundo medio patriarcal? ¿Se ha visto enfrentada a situaciones? No como para hablar de situaciones en sí, sino como que si usted como persona diría que hay ciertas complejidades. Yo diría que me tocó o me toca trabajar en historia en un momento de transformación también de la disciplina y de la vida universitaria en ese sentido, ¿ya? O sea, yo misma recién les decía, cuando yo estudié había una profesora y la experiencia que tienen los estudiantes hoy día es distinta, ¿no? Tienen muchas profesoras. Y creo que eso da cuenta de una transformación institucional y cultural también. Por lo mismo, como me tocó vivir ese periodo de transición, también me ha tocado vivir ese mismo proceso de transformación de las maneras de convivir en el espacio universitario. Tengo que decir que en este instituto yo siempre he sentido que nunca he sentido una dificultad por el hecho de ser mujer, que quizás es algo que no en todas las instituciones pueden decir otras personas, otras mujeres que se dedican a la historia. Y creo que eso es algo que puede ser excepcional y que agradezco profundamente. Claro, porque no es algo necesariamente habitual, y yo, conversando con otras mujeres que se dedican a la historia, no es algo habitual necesariamente en todas las instituciones, y creo que eso es algo que es muy importante de este instituto. Es muy importante en términos de la disciplina, desde cuando conversamos o discutimos con los demás profesores, de la manera en la que convivimos, de la relación estudiantes-profesores también. Y también en un sentido quizás más institucional del trato con el ser una académica. Por ejemplo, yo era profesora de esta universidad cuando tuve mis 2 hijos, y la institución y quienes eran directores del instituto en ese momento, que fueron primero Mauricio Molina y después Ricardo Iglesias, fueron muy... no solo me dieron todas las facilidades, sino que permitieron que en el fondo yo pudiese vivir ese proceso de una manera muy tranquila, que también creo no es algo habitual en todas las instituciones. Eso quizás también se da por lo pequeño de esta facultad y como lo hogareño de la universidad. Sí, lo que está comentando Matías Pavés, que tampoco se escucha muy bien en el micrófono, es que también esto se permite por el tamaño del instituto. Sí, de hecho, retomando a la entrevista anterior con Pablo García, también nos comentaba de esta cercanía que se generaba en el Instituto de Historia por el espacio, porque uno siempre se encuentra cara a cara con el profesor en algún pasillo, tanto profesores entre profesores como estudiantes, profesor, siempre está como esta cercanía, entonces igual se puede... Sí, yo creo que sí, pero también creo que hay algo, o sea, no solo del espacio, creo que quizás hay algo también que tiene que ver con la cultura del propio Instituto de Historia, que yo creo que es una característica que tiene que ver con un trato muy respetuoso. Creo que eso es algo que me gusta mucho del instituto, y creo que es algo que está presente no solo entre profesores, sino que también está presente entre profesores y estudiantes, entre estudiantes, está muy vivo en la sala de clase, eso.
Y creo que eso, y que sí, yo creo que tiene que ver con eso. ¿Sí? Bueno, profesora, yo creo que vamos a hacer la pregunta final. Esta va a ser la más difícil. No sé si, o sea, depende. Es una pregunta para que la responda, pero enfocada también a los estudiantes del castillo como a futuros estudiantes. Ya. Y es así. ¿Qué significa la historia para usted y por qué hay que estudiar historia? ¡Ay, qué difícil! Es difícil porque me pasa que, bueno, por lo mismo que hemos conversado, creo que uno no debiese convencer a nadie de querer estudiar historia. Creo que si uno no está convencido, mejor no estudiarlo. Y por lo mismo creo que así, si hay alguien que está en la duda, bueno, puede venir acá al instituto y lo vamos a convencer. Pero si no, eso es lo primero que creo. Creo que es algo que es muy propio. Y ese interés por la historia creo que también tiene que ver mucho con cómo es cada persona, porque finalmente la relación que tenemos con la historia parte por la relación que tenemos con nuestra propia historia, ¿no? Entonces creo que también, y eso creo que tiene que ver, por cierto, con la importancia que tiene la historia como disciplina en general, pero también con el interés de quienes deciden en algún momento estudiar historia, ¿no? Yo creo que eso es lo que importa, ¿no? Porque finalmente los que estudiamos historia lo que nos interesa son las personas. Claro. Eso es lo que más nos interesa, ¿no? Nos interesa tanto que queremos estudiar a personas que murieron hace 500 años, queremos saber cómo vivían, qué hacían, qué pensaban. No solo nos interesa nuestra propia historia, sino que sobre todo nos interesa la historia de otros que son distintos a nosotros. Y eso creo que ese interés es lo que a uno lo lleva a estudiar historia, y creo que es también la importancia de la historia, ¿no? Que haya personas que se dediquen a estudiar a otros. Muchas gracias, profesora, por la entrevista, por darse el tiempo de pasar a conversar con nosotros, a darse a conocer con el castillo, para que los estudiantes puedan conocer ese otro lado que tiene la profesora Yomi, profesora moderna del instituto. No sé si quiere dar algunas palabras como finales, como sus últimas palabras de la entrevista, como no en ese sentido. Pero... No, quiero agradecerles a ustedes, lo pasé muy bien en la entrevista, gracias por toda la producción y los felicito por haber retomado la radio y por darle esta nueva vida. Muchas gracias, profe, que esté muy bien. Muchas gracias, profesora. Chao. Vamos a hacer también otro espacio publicitario para recordar que sigan Café Tatipum y la tienda CS Click en Instagram. Y bueno, también nos pueden seguir a nosotros en Instagram, a Radio 396, en Spotify también con el mismo nombre, Radio 396, en Apple Music, si no me equivoco, y en YouTube, básicamente. Así que ahí, Radio 396, Café Tatipum y CS Click. Así que, sin más que decir, hasta un próximo capítulo. Hasta la próxima.